Hola, soy María Eugenia Valdés y me presento ante quienes visitan este canal. Por varias décadas fui profesora de tiempo completo en la licenciatura en Ciencia Política y la maestría y doctorado en Investigación de Procesos Políticos de la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa, Ciudad de México. Inicio estas breves pláticas porque creo que puedo seguir contribuyendo con la difusión de temas sobre políticas que pueden ser útiles a personas interesadas en su aplicación teórica o práctica. A ellos y ellas está dedicado este canal. El tema que vamos a platicar hoy es un tema muy interesante porque tiene que ver con palabras que se usan mucho, pero que no, mucha gente no entiende el significado o no sabe el significado preciso. Eh, la palabra legitimidad en política, aunque proviene de la misma raíz que la palabra legalidad, significa otra cosa. Porque el poder político tiene elementos que han sido estudiados. Por ejemplo, hay un elemento biológico. Sin duda es diferente ser viejo que ser joven en política o que ser mujer u hombre. Em, Igual el clima donde uno nace, etcétera. Juegan muchos factores para el factor político, como elementos del poder político. Hay un elemento de fuerza que es característico del poder político, pero hay uno incluso superior, según Maurice Duverger, que se basa en las creencias, porque la gente necesita creer en el poder político. Em, Necesita, para poderlo obedecer, para poder dar su mandato a las autoridades de cualquier año, de cualquier tiempo y lugar, necesita que la gente crea en ellos. Em, Porque en un grupo social la mayoría de las personas creen que el poder debe tener cierta naturaleza, descansar en ciertos principios, revestir cierta forma y fundarse en cierto origen. Entonces, es legítimo el poder que corresponde a esa creencia dominante en determinada sociedad. Y entonces es un concepto que en realidad es relativo, no es absoluto. No hay una sola legitimidad, sino varias legitimidades, porque según el tiempo, los grupos sociales, los países, las épocas, etcétera, eh, cambia el significado de la legitimidad. En el caso, por ejemplo, de los regímenes políticos, para algunas personas puede no ser legítimo en algunos países que haya reyes, monarquías, y sin embargo en otros países es plenamente legítimo. Ya ven a la reina de Inglaterra como la querían. Pero la legitimidad no es siempre la misma, incluso en un mismo régimen, ¿eh? Porque, por ejemplo, cuando llega el rey, el hijo de la reina, cuando ella muere, no tiene la misma legitimidad, porque la legitimidad es un bien muy preciado para los políticos. Gracias a ellos, los políticos pueden imponer las medidas que piensan que son importantes en la sociedad. Así que la legitimidad es indispensable para poder gobernar, porque los políticos necesitan que la gente les crea, que crean que ellos están ahí porque lo merecen. La definición de legitimidad que Habermas dio creo que es muy comprensible. Según Habermas, la legitimidad significa que un orden político es digno de reconocimiento. O sea, que la gente le otorga ese reconocimiento. Al contrario de la legalidad, que es el apego a la ley, y que viene de arriba de la autoridad hacia los gobernados. En el caso de la legitimidad no se puede imponer por la voluntad de la autoridad, sino que son los gobernados los que otorgan la legitimidad al gobernante.
o a la autoridad en general. Eh, Porque además hay varios, aparte de esas varias legitimidades políticas que hacen que haya regímenes legítimos que a nosotros nos parecería que no tienen, según nuestros valores, a lo mejor no son los indicados. Para los pueblos sí. Y fíjense que en esta medida es cierto, em, a veces dolorosamente es cierto, que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen porque no hay ninguna autoridad que se sostenga solamente por el uso de la fuerza. Esto puede sonar horrible para el caso de las dictaduras, pero se necesita cierta base de legitimidad para mantenerse en el poder. Y yo sé que esto suena muy feo, pero pues es la verdad. Claro que un poder verdaderamente legítimo que tiene a la gran mayoría de los ciudadanos a su favor, no necesita fuerza, porque ese elemento también del poder, que es la fuerza, y que se expresa en nuestros días, bueno, en la policía, en los ejércitos, etcétera, em, no se aplica cuando el gobierno o la autoridad es legítima. En general, la gente piensa que un gobernante represivo manifiesta su fuerza. Aquí en México, el 2 de octubre de 1968, hubo una matanza de estudiantes que protestaban y requerían, demandaban democracia en el país. Fueron reprimidos duramente por el gobierno del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, que asumió su responsabilidad en ese acto. Bueno, pues ese acto no hubiera ocurrido si hubiera habido legitimidad, porque no es fuerza lo que expone un gobernante, una autoridad cuando reprime, expone su debilidad, su poca legitimidad. Eso es todo lo que les tengo que decir por hoy. Hasta luego.